tardes tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de nuestro programa. Bueno, pues una de las características de este programa es precisamente la puntualidad y vamos a dar inicio porque tenemos poco tiempo y queremos aprovechar a la maestra al máximo. Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa El 20. Quiero dar las gracias por su presencia, porque tenemos público que nos ha acompañado a lo largo de estas transmisiones, por el valioso apoyo que nos brindan para transmitir nuestro contenido, porque nuestras estadísticas siguen subiendo y estoy muy contenta por ello. Este tema nos va a dar para mucho. La familia en la que nos tocó nacer o en la que nos tocó crecer puede ser trascendental. Podemos nosotros pues traer todo este costalito de vida a partir de las experiencias, sobre todo en las que fuimos formados y que nos tocó vivir, en la forma en que nos conducimos, en la forma en la que nos relacionamos con todas las personas y con nuestro entorno. Y sabían que la forma en que nos relacionamos habla de nosotros e incluso de nuestras familias. Para conversar sobre este tema el día de hoy nos acompaña la maestra Marcela López Castro. Maestra, muy buenas tardes. Quiero presentárselas con sus credenciales. Quiero decirles que la maestra sé que no le gusta andar llegando primero con las credenciales, pero quiero compartir con ustedes la experiencia que tiene la maestra para que vean el tamaño de invitada que tenemos el día de hoy. La maestra Marcela es psicóloga y psicoterapeuta de orientación sistemática egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un posgrado en orientación familiar en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Cuenta con más de 30 años de experiencia como psicóloga en el área clínica y en la docencia. Ha impartido clases en varias universidades en el estado, públicas y privadas, y dentro de su experiencia profesional, pues ha participado en el establecimiento de los primeros servicios de educación especial en el estado, participó en la fundación de la carrera de psicología de la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana, fue parte del estudio de factibilidad, el diseño y elaboración del plan de estudios 98 a 2004 de la licenciatura en psicología en la Facultad de Medicina Tijuana aquí en UABC. Ha ocupado cargos como asesora técnica en el área de psicología para el Departamento de Educación Especial. Ha sido directora del Departamento de Humanidades y Ciencias de la Educación en UABC. Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina y Psicología y del Consejo Universitario en UABC en Tijuana. Y ha sido representante de la Universidad Iberoamericana ante el SAFE-HIS, en donde ocupó el cargo de coordinadora de su comité de psicología. Y ha participado e impartido un número increíble de talleres y cursos, donde ha también colaborado con dependencias como USAER, el Centro de Integración Juvenil, el Centro de la Cultura de la Legalidad, la Secretaría Jurídica y Previsión Social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana como jefe de Departamento de Psicología y muchos más. Maestra, insisto, sé que no le gusta a usted llegar con sus credenciales, pero creo que también debemos de reconocer a profesionales como usted que siempre están en la búsqueda de seguirse formando, seguir aprendiendo, seguirse construyendo. Y por eso es que a mí me gusta mucho compartir con el auditorio la talla de invitados que ellos van a tener la oportunidad de escuchar. Le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Al contrario, Elizabeth, yo me siento muy honrada por su invitación. Además, tengo un lazo emocional con el Celestín Freinet muy importante, porque mi hijo fue alumno de esta magnífica escuela. Yo la recomiendo ampliamente y me da mucha pena que no haya otros planteles educativos, más en Tijuana, pero también en Ensenada y en otras partes del estado, porque el modelo que ustedes siguen es maravilloso. A mí me ha encantado porque es inclusivo,
los niños aprenden a estar con niños que tienen diferencias educativas, diferencias en cuanto a sus habilidades, y eso me parece fundamental en estos tiempos donde necesitamos trabajar mucho con la tolerancia, con la aceptación, con el respeto, ¿no? Con la inclusión. Entonces, a mí me parece que la labor que hace Celestín Freinet es trascendental para la comunidad. Muchas gracias, maestra. Le agradezco muchísimo sus palabras porque son para nosotros un gran motor. Eh, y bueno, invitar al público también a que conozcan lo que es realmente la inclusión, porque bueno, tenemos 15 años trabajando en esta hermosa institución y siempre había como que colocarnos en algún lugar, digo yo, ¿no? Entonces, o era educación tradicional o era educación especial, y como no era tradicional, pues en educación especial, ¿no? Y ha sido una etiqueta que nos ha costado bastante trabajo lograr, pero poco a poco, como una escuela humanista, hemos encontrado esa brecha para seguir avanzando en pro de la formación de mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Muchas gracias, maestra, por sus palabras y su confianza como mamá freinetiana que en su momento nos tocó disfrutar de trabajar con usted. Y quiero aprovechar para comentarle al auditorio que hace unos años yo tuve oportunidad de comentarle a la maestra que me encantaba escucharla. Es una gran conversadora, es una delicia escucharla, y quiero pedirle al auditorio de verdad, sáquenle jugo a nuestra invitada, pregunten porque es una mujer muy preparada, con mucha experiencia, y que además es delicioso escucharla. Entonces, pues maestra, a partir de este momento abro el chat para todos nuestro auditorio para que pregunten con toda la confianza y poderlos orientar. Y bueno, maestra, quisiera iniciar nuestra conversación preguntándole, qué miedo, ¿qué dice de nosotros la forma en que nos relacionamos con las personas? Y en este ámbito, pues yo sé que el tema es muy amplio, pero esta relación viene desde matrimonios, como hijos, como padres, como compañeros de trabajo, como amigos, como ciudadanos, como vecinos. ¿Qué grita de nosotros la forma en que nos relacionamos con los demás, que usted como psicóloga, con ese ojo tan entrenado, puede ver, y quienes lo llevamos a cabo y nos dedicamos a otras cosas no sabemos? Pues yo lo resumiría en una sola palabra, es una radiografía, ¿sí? Es una radiografía que nos pinta de cuerpo completo, de cuerpo entero, la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, como empleados, ¿no? Como seres humanos. Un gran maestro mío, mentor, el doctor Lorenzo Martín, eh, quien fue quien él diseñó el posgrado en orientación familiar en la Iberoamericana, Tijuana, decía que en el actuar, al actuar nosotros nos revelamos. Es cierto, nos mostramos, ¿no? Desplegamos desde la manera como hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos sentamos, con quién nos relacionamos, con quién no nos relacionamos, a quién le hacemos el fuchi, a quién le abrimos los brazos. Está hablando constantemente acerca de nosotros, ¿no? Y pues toda esta configuración de nuestra manera de interrelacionarnos nos está diciendo cuáles son la manera en que nosotros establecimos inicialmente los vínculos en nuestra familia. Todas las familias tienen un patrón, una forma de ser, todas. Y en esta manera de manifestarse, pues están implícitos aspectos étnicos, culturales, socioeconómicos, políticos, eh, alimenticios, ¿sí? Eh, creencias, valores, etcétera. Todo está allí. No solamente nuestra carga genética, estos 23 cromosomas que heredamos de papá y otros 23 de mamá, sino que somos como una muestra, ¿sí? Si llegara algún marciano, hipotéticamente, y nos
llevara, nos abduciera, ¿no? Y nos llevara a su planeta o a, no sé, al espacio, a alguna parte extraña, pues podrían tener como esta idea de cómo son los seres humanos. Pero si le toca a usted o me toca a mí, pues tendrían una muestra muy, muy pequeña, muy parcial, pero les daría una imagen de cómo se relacionan los seres humanos, cómo son, cómo respondemos al miedo, a la sorpresa, al amor, al reconocimiento, al rechazo. Ahí estaría todo mostrado, ¿sí? Somos la forma en que nos relacionamos es una radiografía de nosotros mismos. Y eso tiene que ver, como le decía, estas circunstancias, tanto familiares como socioculturales y políticas, también tiene que ver con algo que John Bowlby y otros autores hablaban acerca del apego, ¿sí? El apego es la relación que nosotros tenemos con nuestros cuidadores, es decir, nosotros vamos aprendiendo. Todos sabemos que el desarrollo del cerebro del bebé es maravilloso porque no nacemos completos. Si naciéramos completos en el momento que saliéramos del vientre de nuestra madre, caminaríamos, hablaríamos, o sea, así. Pero no, requerimos un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración, cuando todavía nuestro cerebro a nivel cognitivo no está maduro, sí estamos respondiendo a todos los estímulos, a las sensaciones, al calor, al frío, al cuidado, a la protección, al rechazo, etcétera. Entonces, aquí el niño, el bebé, cada uno de nosotros establecimos relaciones de apego con las personas porque además es necesario. Si no nos apegamos a las personas, ¿qué es lo que pasa? Pues que morimos, ¿verdad? En otros grupos de seres vivientes, por ejemplo en las gacelas, en cuanto nace el crío, tiene que ponerse de pie y correr porque el depredador está cerca. Pero en el caso de los humanos, pues no, cargamos cargan con nosotros y nos cargamos a nuestros críos por un tiempo muy prolongado, ¿no? Hasta Fíjese que se que empiezan a caminar. en una ocasión me tocó ir a una conferencia y me pareció muy interesante. Decía el conferencista que somos cachorros que gestamos fuera del vientre, porque si nos tocara como los elefantes, como los becerros, como los potrillos, que saliendo del vientre caminamos, pues cuánto tendría que durar el embarazo, ¿no? O sea, no Así es. duraría 9 meses, duraría más para que fuera igual, imagínense, pobres mamás, ¿no? Y si gestamos fuera, terminamos de gestar fuera del vientre. Maestra, me gustaría preguntarle aquí, ahorita mencionó usted el apego y también mencionó vínculo. Sí. ¿Podría usted apoyarme para explicarle a nuestro auditorio cuál es la diferencia y cómo se va? Yo sé que también podría ser todo un tema, pero cómo se va desarrollando desde que somos pequeños, entiendo, el vínculo, cómo se va construyendo y el apego y la diferencia entre los dos. La verdad es que es una diferencia más que nada conceptual, Ajá. pero, pero el proceso va unido, ¿sí? Van de la mano. Es decir, en apegos podríamos hablar de estilos, ¿sí? Pero el vínculo ahí está. Es decir, como que el vínculo es el cordón umbilical Uh-huh. y el apego es el estilo de la relación que se Okay. tiene. Un Uh-huh. vínculo es una relación, es un lazo afectivo, ese es un vínculo, ¿sí? Uh-huh. El apego es el tipo de lazo, el tipo de relación que tenemos con el otro, Ok, ¿sí? podríamos entender como por ejemplo las familias que se relacionan mucho, incluso de forma agresiva. Hay otras familias que son muy afectivas. Hay otras familias que, no sé, se comunican o eso podría ser apego, la Ah, forma de bueno, relación. son patrones de comunicación, ¿no? Ok. Esos serían patrones de comunicación, maneras de expresión de las emociones, de los afectos, de los impulsos. Pero yo le comentaba y les comento a los que nos están escuchando y que entre paréntesis agradezco a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde hay muchas personas
que les tengo aquí en mi corazón y qué bueno que están aquí conmigo. Por lo menos yo no las puedo ver a ustedes, pero tengan por seguro que aquí están, ¿no? Bueno, ese es, aparte de todo esto que acabo de mencionar, tendríamos que volver, habla de tres tipos de afectos y luego otra autora, Ainsworth, también habla acerca de estos estilos de apego, ¿no? Que retomando los trabajos de Bowlby. Entonces tendríamos que está el apego seguro, el apego ansioso y el apego evitativo, ¿sí? ¿A qué se refiere cada uno de estos? Bueno, el apego seguro es donde el niño confía que los padres están allí, que son accesibles, que son sensibles a sus necesidades, que son colaboradores con él y se encuentra en una situación que lo atemoriza, ¿sí? Y por temor estamos hablando de que si el bebé se pone de pie y se sujeta del barandal, pues es algo que es nuevo para él y le da temor, pero sabe que quien lo está cuidando, que lo está protegiendo, que si tiene frío, que si tiene hambre, como no puede hablar, está allí alguien que le cuide, ¿no? Entonces, ese ambiente de seguridad, de protección, de apoyo, de cuidado, le permite al niño, al ser humano, hacer sus exploraciones en el mundo y confía que allí van a estar sus padres. Él confía en eso, ¿sí? O los cuidadores, voy a usar la palabra cuidador, pero me refiero a los padres, pero puede ser los abuelos, puede ser los tíos, hasta puede ser una guardería, puede ser una escuela, ¿sí? Ujú. Una escuela. Nada más que eso se da en los primeros meses de nacer, se da en los primeros años, ¿sí? Ay, muy importante, maestra. Entonces, eso se va fincando. Esa era una de las preguntas que yo le Desde quería que hacer. nace. O sea, desde que se nace, se empieza, el bebé, digamos, se empieza a nacer. Me imagino que la atención a cuando llora, la atención cuando tiene hambre, desde ahí empieza Desde a allí, construirse. desde el momento que sale del vientre, ¿no? Entonces Ok. vamos a tener, por ejemplo, si son niños, los niños prematuros, que a veces pueden pasar varias semanas o varios meses en incubadora, por eso es que les dicen a los padres que vayan con ellos, que los acaricien, que estén allí, que los escuchen, porque es muy importante para Ujú. su desarrollo físico, su desarrollo emocional, su desarrollo cerebral es muy importante, es sumamente importante. Entonces, ya veíamos el apego seguro, que sería el deseable. Ujú. Desafortunadamente, no son la mayoría de la población, no Ah, somos la mayoría de la población, estamos más bien desarrollando otros estilos de apego como el apego ansioso, ¿sí? Donde el niño es inseguro porque no sabe si sus padres van a estar accesibles, ¿sí? O no, si lo van a ayudar cuando lo necesite. Uh-huh. Entonces, a veces hay papás que están de buenas, mamás que están de buenas y están allí, y a veces no. Entonces, el niño pues está a la expectativa de cuándo va a ser el momento, ¿sí? Entonces están ansiosos. Y los padres no es que estén de buenas o de malas, a veces porque tienen que trabajar, porque yo conozco muchísimas familias que lo dejan con los abuelos y el fin de semana están con los padres porque están trabajando. Entonces, estos son diferentes patrones de interacción que tienen con el niño, diferentes personas que están al cuidado de ellos, ¿no? Y también por eso, bueno, es importante señalar que los padres y los cuidadores deben tener deseablemente un patrón similar de interacción con el niño. Es decir, que si en casa la hora del sueño, la hora de la comida, la hora del baño, eso debería ser también en casa de los abuelos o en casa de donde estén cuidándose. Uh-huh. Así. labor titánica, ¿no? Porque para que nos pongamos de acuerdo los adultos está un poco complicado. Así Maestra, es. ahorita que la escuchaba con mucha atención, eh, quisiera yo comentarle al auditorio que la información que usted nos comparte no nada más está haciendo, ¿no? Aquí hagamos la reflexión para los que somos padres, ¿sí? Ojo, sino nosotros también tuvimos la edad de nuestros hijos y nosotros también, como menciona la maestra, venimos de cierto tipo de apego, ¿no? De cierta estructura familiar, de cierta característica de cuidadores y podemos traer también arrastrando muchas situaciones que tenemos que aterrizar para entenderlas. ¿Qué pasa con nosotros?
porque ahorita, bueno, la maestra está mencionando la parte de la infancia, pero tenemos que remontarnos a cuando a nosotros nos tocó vivir esas experiencias, ¿verdad? Esto es bien importante para poderlo aterrizar, porque fíjese, curiosamente, maestra, cuando hemos tratado varios temas respecto al bienestar, a veces el adulto tiende mucho es que al niño le sucede, ¿no? Es que a mis hijos. Y yo les digo, no, pero para acá. O sea, ¿quién tiene que estar bien primero? Porque finalmente vamos replicando conductas. Y aquí me gustaría preguntarle, usted me hablaba de algo que se llama memoria transgeneracional. ¿Entraría aquí en lo que usted está mencionando ahorita? Sí, ahorita vamos a tocar eso, Ok, porque me hace falta adelante. ¿Sí? mencionar el otro tipo de apego, Perdón, ¿no? perdón. Entonces íbamos en el seguro y en el ansioso. Y luego tenemos el apego evitativo, ¿sí? Evita. Entonces, este se desarrolla, ¿sí? Cuando el niño no confía, se genera una desconfianza, no sabe, no confía en que cuando él busque el apoyo, lo vaya a recibir. Por el contrario, espera a ser despreciado, a ser rechazado, ¿sí? Entonces, esos niños intentan ser emocionalmente autosuficientes. Yo no, o sea, no espero nada de nadie, ¿no? Ujú. Y hay gente que ha dicho, no, yo recuerdo que desde los 7 años o 5 años yo ya cuidaba a mis hermanitos, yo hacía esto, hacía el desayuno, y muchos papás, es que solito puede, nadie le ha dicho, bueno, es que no ha habido tal vez no están ahí para poder acompañarle al niño en su desarrollo, ¿no? Ujú. Ese tipo de apego es el producto del rechazo continuo de los padres, de los progenitores, ¿no? Por cuando buscan alivio y protección, padres indiferentes, porque a veces dicen, ay, yo no lo rechacé, pero es la parte de la indiferencia que hay, no hay la respuesta que se espera. Entonces, el seguro es la constancia, el ansioso es a veces sí, a veces no, y el evitativo es que no hay. No existe ninguna persona en este planeta que tenga así nítidamente el apego seguro, nítidamente el evitativo o nítidamente el ansioso. Somos una mezcla, entonces tendemos a que uno de estos tres estilos prevalezca, sea el que se mantenga con mayor fuerza. Y eso es lo que vamos a ver nosotros cómo se va a manifestar en las relaciones, ¿no? Vamos a Ujú. ver, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, ataques de pánico, depresión, adicciones. Ahí vamos a ver mucho de cómo se da este estilo de apego. Uh-huh. Ujú. Entonces, y esta forma de relacionarnos con nuestros padres van a aparecer con otras figuras como los hermanos, la familia, los amigos, como se decía, ¿no? Los maestros, los patrones, los empleados, etcétera. Los novios, las novias, las parejas. Uh-huh. Y los otros hijos. Luego entonces es un eslabón y otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón y así vamos generando algo que Murray Bowen hablaba de la teoría trigeneracional, es decir, cómo vamos repitiendo de diferentes, estos patrones, estas estrategias de relación a través de varias generaciones, ¿sí? Esa memoria transgeneracional, o sea, vamos repitiendo, pero es una memoria, no es que, yo voy a hacer esto, voy a elegir a una pareja que sea fuerte, como Pancho Pantera, ¿no? Ya Ajá. ni sé, hay gente que es muy joven y no sabe quién es Pancho Pantera, pero los de mi edad sí saben quién es, y fuerte, audaz y valiente, ¿no? Como Pancho Pantera. Ajá. Y entonces, pero ¿por qué elijo este tipo de figuras, ¿no? Ujú. Así, fortachonas o fortachones. Bueno, porque tal vez yo me voy a sentir protegida, protegido por esta persona porque no Ujú. tuve esta parte. Porque me puedo ir a los dos extremos, ¿eh? Ujú. Si yo no tuve esta sensación de cuidado y protección, voy a buscar a quien me cuide o voy a ser cuidadora. Ujú. Sí, Uh ¿no? -huh. Las que luego tienen comportamiento maternal con sus parejas, ¿no? Y Puede también ser hay varones que se casan con sus con hijas. sus hijas. Eh,
es decir, emocionalmente, Ajá, ¿no? sí, sí, no confundamos. No Estamos como, hablando aquí en términos, en terminología de psicología, ¿verdad? Sí. así es. Entonces, aquí vamos a tener que cuando nosotros tenemos alguna separación, cuando puede generar mucho estrés, mucha ansiedad en la infancia. Y en los adultos, aunque gestionemos para que las separaciones no sean tan fuertes, va a impactar mayormente dependiendo del estilo de apego que se haya desarrollado, ¿sí? Ujú. Y eso va a tener consecuencias o efectos sobre la salud física y la salud psicológica, ¿no? Con las personas. Ujú. Maestra, ¿en qué, en la parte, dónde se puede observar en la salud física? Ah, por ejemplo, las personas que tienen alguna estructura de personalidad ansiosa van a ser más proclives a desarrollar gastritis, colitis, hipertensión. No es una regla, ¿no? Y aquí quiero ser clara, no estamos, no me estoy refiriendo a que hay una correlación directa, pero sí veremos que hay ciertas enfermedades que tienen que ver con nuestro estado emocional, la manera como afrontamos la solución de problemas, cómo afrontamos un duelo, una pérdida, cómo tomamos decisiones. Uh-huh. Y, y hay personas que dicen, bueno, este tiene sangre fría, nada lo conmueve, y hay otras personas que se ponen a temblar como hojita de papel, ¿no? Azotada por el viento ante la mínima situación amenazante. Entonces, sí vamos a tener ese tipo de respuestas. Uh-huh. Maestra, cómo incide aquí la parte de las personalidades? Porque podemos ver en una misma familia esas diferentes características, como lo mencionaba usted, ¿no? El muy temeroso, el muy resiliente, podemos ver esa sangre fría, y resulta que vienen todos de la misma familia. A veces probablemente podamos ver características muy similares, sin embargo, no sé a qué se deba esta diferencia a veces entre los hermanos en una misma familia. Claro. Bueno, estábamos hablando que Murray Bowen deja ese trabajo de cómo se va dando a través de las generaciones esos patrones, ¿verdad? De interacción. Y después otra autora, Mónica Goldrick, hace un análisis de lo que sería el genograma, que sería análisis de pautas de interacción de la familia actual, de los padres, de los abuelos, o sea, hasta 3 generaciones. Y se han hecho muchos estudios y cómo se van repitiendo esos patrones. Entonces, en esta estructura de la familia, ¿sí? A través del genograma podemos ver las dimensiones del trabajo, porque si bien es cierto, los padres no van a tener el mismo apego con cada uno de los hijos. Por ahí viene la rivalidad entre los hermanos, no es que tú eres el consentido, a ti te dieron más, amiga, ¿no? Entonces tiene que ver cómo se compone el hogar, cómo se conformó esta relación de pareja, ¿sí? Después el orden de nacimiento, la constelación fraterna, ¿sí? ¿Quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, etcétera? Actualmente tenemos muchas familias y usted como directora del Celestine Freinet, tal vez le tocan muchas familias donde son hijos únicos. Uh-huh. Y eso hace una relación muy distinta a que en familias de hace 30 años, que eran 4 o 6 hijos, y en familias de hace 40 50 años eran de docenas, ¿no? Por Sí. allí 8 10 hijos, ¿sí? Entonces va haciendo que la relación también se vaya modificando, porque en familias muy numerosas, a veces los hermanos mayores se hacían cargo de los hermanos Ujú, más pequeños. ujú. Uh-huh. Fíjese que una vez me hizo remontarme en un trabajo que tuve con los grupos, con los padres de familia que me toca trabajar con ellos. Un papá que hizo una reflexión muy interesante, ¿no? Porque a veces, bueno, como adultos también, como decía usted, ¿no? O sea, y podemos traer las heridas
no importa que lleguemos a la vejez, tenemos por ahí nuestros pendientes, incluso desde cuando estábamos de 3 años, 5 años, ¿verdad? Cada quien lo trabaja de manera diferente y lo resiente de manera diferente. Pero él hizo una reflexión muy interesante. Él dijo que para él el recuerdo de mamá que tenía y el concepto de mamá que tenía era muy diferente al de sus hermanas. Y él explicaba y decía que él era el tercero de 3 y aparte el único varón. Pero decía que su mamá había sido una mamá, por poner un ejemplo, ¿no? De 20 años. Luego fue una mamá de 28 años. Y luego fue una mamá de 36 años. Entonces dijo, por supuesto que la mamá que tuvo mi hermana de 20 años no es la misma mamá que yo tuve de 36, ¿no? Exactamente. Y me encantó esa reflexión. Para mí fue un gran aprendizaje porque a veces no lo aterrizamos, ¿no? No lo aterrizamos y no entendemos el por qué un hermano puede tener una experiencia diferente al otro. Y tenía también una mamá, me encantó esa reflexión también, porque curiosamente a partir de la aportación que ella hizo, otra mamá dijo, acabo de entender a mi mamá, ¿no? Ella venía de una familia muy, muy numerosa, ella era la 10 de 10, y su esposo venía de dos hermanos, ¿no? Entonces dice, cuando yo me casé, pues yo compraba que parecía que me traía el supermercado completo. Y mi esposo decía, ¿quién se va a comer todo eso? ¿No? Pero yo estaba acostumbrada, dice que éramos 10 hermanos, le llegábamos a mi mamá, cada quien con un invitado, y entonces mi mamá eran unas ollotas que había en la casa de comida, ¿sí? Claro. En cambio mi esposo, dice además, pues era poco, ¿no? Lo que se consumía. Sumado a eso, dice, si yo hago una reunión, mini reunión de sábado, domingo, si yo le empiezo a hablar a mis hermanos, se hace un mundo de gente. Entonces, dice, y mi esposo de repente me decía, bueno, espérate, ¿cuándo va a ser una reunioncita pequeñita, no? Entonces, eran los contrastes. Pero la reflexión aquí estuvo cuando otra mamá dice, yo siempre le reclamé a mi mamá que no sentía privacidad. Y ahora entiendo que mi mamá venía de una familia sumamente numerosa y estaba acostumbrada a ello. Dijo, y nosotros, cuando mi mamá forma su familia, éramos nada más mi hermana y yo. Entonces, dice, yo me sentía abrumada por esa dinámica que mi mamá tenía cuando yo estaba acostumbrada a que fuéramos 4. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, ¿sí? Entonces, ahorita me hace usted que me remonte a todo esto porque son cosas que dependiendo de nuestra personalidad o nuestra sensibilidad nos pueden marcar y nos pueden marcar con diferente intensidad. Y a veces no recapacitamos que son a partir de las herramientas también, decía usted, transgeneracionales, ¿no? Las herramientas que vienen arrastrándose desde mucho antes que yo, ¿verdad? Sí, por eso es importante que nosotros, que queremos hacer una diferencia con esto, tendríamos que ser un poquito detectives de cómo ha sido mi familia, la familia de mi papá, la familia de mi mamá, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, y con mi cónyuge, con mi pareja, con mi novio, mi novia, ver, ¿no? Cómo fueron esas relaciones con sus padres, con sus abuelos, etcétera, porque eso nos va diciendo justamente la estructura de la familia, cómo se compuso, de qué manera se configuró esa familia, ¿no? Una configuración es como un retrato, quién está en qué lugar, ¿sí? Uh-huh. En esta configuración estamos hablando cuál es el papel de los hombres, cuál es el papel de las mujeres, cuál es el papel de los mayores, el papel de los menores, quiénes son los que tienen el poder económico, quiénes son quiénes son los que llevan el control de la situación, quiénes son los que enfrentan situaciones difíciles y quiénes son los que enfrentan situaciones emocionales, etcétera. Entonces es como ir jugándole al detective, insisto, e ir reuniendo todas esas piezas, ¿no? Porque además, usted lo dijo,
la mamá de 20, la de 28 y la de 36. O sea, tenemos también adaptaciones en el ciclo vital. Entonces, puede ser que la familia haya estado muy bien económicamente cuando nacieron los primeros, Ujú, pero los últimos ya no les tocó igual o al ujú, revés, ujú, o que tuvieron que trabajar todos, situaciones de pérdidas, por ejemplo, que fallece alguien de la familia, un hermano, un familiar, y cómo eso se remueve toda la configuración de la familia y empiezan a tener situaciones que no pudieron resolver de manera adecuada. Y sería estas, voy a volver a enumerar, cómo se compuso la composición del hogar, cómo estamos los hermanos distribuidos a lo largo de nuestra familia, estas configuraciones familiares inusuales que puede ser que en la casa viven todos, ¿no? Es como si fuera una especie de vecindad y están los tíos y se meten y entran y salen y opinan. Hace 40, 50 años, si unos niños estaban en la casa de visita, los papás de los dueños de la casa podían regañar a los menores y no pasaba nada. Y ahora es que la mamá de Pepito me dijo no sé qué, ¿no? O sea, ujú. ahora sí con esta parte. La adaptación al ciclo vital y luego empezar a observar cómo se repiten las pautas, ¿no? Que serían los patrones transgeneracionales, la repetición de pautas a través de las generaciones. Luego de hacer un listado de los sucesos de la vida y cómo funcionó mi familia en cada uno de esos sucesos. ¿Qué pasa, maestra? ¿Cómo hacer para identificar eh, que necesito ayuda? O sea, si yo, por ejemplo, vivo tan a gusto, digamos, me debo quedar, se recomienda escarbarle un poquito, o es simple, o empezar un proceso hasta que yo identifico que hay algo que no me hace sentir a gusto. A mí me parece, eh, por ahí hay gente que dice, si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas, verdad? Ajá, está muy ¿Para qué bien. lo arreglas? Pero también, dice, una vida no analizada no vale la pena de ser vivida. Uh-huh. Wow. Y creo que esa es la parte que si consideramos, tomando en cuenta que Celestine Freinet tiene un modelo educativo humanista y que lo que busca es el desarrollo pleno del ser. Entonces, Uh-huh. vamos a ir evolucionando porque a diferencia de corrientes psicológicas muy buenas, muy reconocidas, pero que son deterministas, ¿sí? En la perspectiva humanista siempre estamos evolucionando para mejorar. De otra manera, pues no nos explicaríamos la trascendencia del ser humano. Uh-huh. Y aquí es donde es importante que si yo quiero saber acerca de mí, yo tengo que empezar a explorarme. Y una forma de explorarte que es muy sencilla, es muy, muy sencilla. Y lo hemos dejado de lado, porque eso se hacía todavía en mi adolescencia, ¿sí? Era muy frecuente que uno llevara un diario. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora ya no se lleva ese diario, pero un diario de cómo me siento con esta persona, cómo me siento con esta otra persona, cómo me siento con respecto a mí misma, a mí mismo, cómo tomo decisiones y dejarlo allí y después regresar y qué puedo encontrar de mí y de allí qué puedo encontrar de en qué parte yo estoy repitiendo cosas que yo dije, nunca voy a hacer lo mismo que... No Uh-huh. funciona, no funciona, eso no Y funciona. resulta que soy la versión corregida y aumentada de lo que yo dije que nunca iba a hacer como. Sí. Uh-huh. Porque eso es algo que se da de manera inconsciente, o sea, no tenemos desarrollada esta habilidad de reflexión. Me encanta la palabra reflexión porque es como me reflejo, como me veo en un espejo a mí misma Uh-huh. y a mí mismo. Entonces, la escritura me va a permitir, ¿sí?
si yo puedo empezar como con una historia de mí misma, ustedes pueden empezar con una historia de sí mismos en lo que ustedes quieran. ¿Cómo es mi historia académica? ¿Cómo es mi historia profesional? ¿Cómo es mi historia con el amor? ¿Cómo es mi historia como hija? ¿Cómo es mi historia como hermana? ¿Cómo es mi historia como empleada? Y entonces yo voy a empezar a ver cómo tenía ese trabajo y ahora lo dejé y ahora estoy en otro y me sigue molestando lo mismo que en otro trabajo y en otros trabajos me sentí mejor porque los empleados, mis compañeros de trabajo, el patrón, y entonces empiezo a observar cómo son estas formas en que yo me vinculo o cómo me desvinculo, ¿sí? Cómo suelto el lazo o cómo me quedo en el lazo. Usted mencionaba ahorita familias que pasaron por situaciones difíciles y que algunas las resolvieron y otras se quedaron ahí atrapadas. Se unen las familias, existen, podríamos hablar de dos estilos grandes de familia, las familias amalgamadas, que como que todas van como los patitos, ¿no? Todos juntitos, van para un lado para otro, Sí. ¿no? Y las familias desligadas, hay familias que también van oscilando. Lo importante es que uno vaya oscilando entre unos momentos y otros. Algunos autores en terapia sistémica hablan de que tenemos episodios, tenemos así como en el ciclo vital, tenemos periodos donde la familia es centrípeta, o sea, vamos todos hacia el centro, y otros tenemos episodios centrífugos. Es decir, estamos todos unidos cuando la pareja recién se forma, recién se casa, ahí están, ¿no? Como tortolitos uno pegado al otro. Llegan los hijos, empiezan a distribuirse, hay una redistribución de las tareas o debería de haber una redistribución de las tareas. Puede ser que ambos progenitores se hagan cargo de los críos o que se dividan las tareas, pero a medida que los hijos van creciendo, empiezan a tener, al salir de sus casas, en la escuela, empieza a ser más centrífuga la relación. Incluyen a otras personas, a los parientes, a los niños de la escuela, a los padres de familia, las reuniones, etcétera, va haciendo hacia afuera. Luego tenemos otro episodio, por ejemplo, la temida adolescencia, ¿no? Y otra vez cómo se reúnen todos y qué está pasando. Y así tenemos momentos, puede ser momentos adversos donde tenemos que estar todos unidos. Ahora, desafortunadamente, con lo de la pandemia, muchas familias han pasado por momentos muy adversos y se han unido y otros no lo han logrado superar y han terminado la relación de familia. De hecho, fíjese, maestra, hemos tenido precisamente, y lo comparto con el auditorio, ya lo he compartido en otras ocasiones, precisamente de ahí surge este programa también. Es tanta la información adversa que estamos recibiendo, ya lo que estamos viviendo es adverso, el confinamiento es adverso. Leía una frase, bueno, no una, era una frase, pero venía como producto de una reflexión que decía que estamos viviendo una situación mucho más adversa que la guerra, porque en tiempos de guerra las familias por lo menos se pueden reunir y ahorita no. Entonces, todo este bombardeo que tenemos, el miedo, la ansiedad, todos los sentimientos que estamos generando a partir de los pensamientos negativos a los cuales yo les llamo que tienen un maligno superpoder que saca uno como si fuera el pañuelo desechable y se vienen los demás, ¿no? Eh, y ante precisamente estar expuesto a todo esto, y que obviamente para muchos medios esto vende, ¿verdad? Lo negativo, es buscar una alternativa que nos dé una visión diferente, que nos ayude a relajarnos, a estar bien, a tener opciones, a echarnos este clavadito adentro, que a veces puede ser doloroso, sí, a veces puede ser muy difícil, pero que hay especialistas como usted que precisamente nos abren este abanico de opciones y este panorama. O sea, hay por dónde. Y a veces el hecho de que no nos llegue, me voy a atrever a compartir algo. Quiero agradecerle porque no había tenido oportunidad, maestra, fíjese, de hacerlo. Ante toda esta adversidad que ya es un confinamiento, yo no he sido exenta de pasar y atravesar por diferentes, así como si fuera montaña rusa de emociones, y me he dado la tarea de buscar también alternativas. Usted me hizo llegar en un momento tan especial esta información de la meditación, maestra.
Y yo nunca me había acercado a la meditación. Fue como poquito después, creo que del mes de mayo, entre poquito después o antes del mes de mayo. Y es lo mejor que me ha llegado. Ahora yo estoy convencidísima de la gran herramienta que es la meditación. Yo nunca la había experimentado. Eh, y bueno, porque uno siempre piensa que es como casi para desdoblarse, ¿no? Allá a niveles, ajá. Y el simple hecho de experimentar una respiración consciente, qué barbaridad. A mí me ha servido, no tiene usted idea, ¿eh? Y le agradezco, quiero agradecerle públicamente porque usted me hizo llegar esa información y de hecho era con una persona en la Ciudad de México. Y sí, sí lo tomé, sí lo contraté, a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Y le digo, y por eso surge este programa, precisamente para eso, para tener una alternativa diferente. Y ahorita usted dijo algo con el diario que me atrapó, ¿no? ¿Cómo me siento? Y eso es algo que hemos venido, fíjese, este es el 10º programa, maestra. Y esta parte de la emoción y de validar lo que siento ha estado presente hasta en el tema de finanzas. Porque para hasta, nos decía el especialista, hasta para tomar una decisión financiera, tienes que estar en el aquí y en el ahora, tienes que estar bien, no puedes tomar decisiones, decía también la tanatóloga en el primer programa, en una situación de crisis. Pero ahorita usted comentaba cómo venimos construyendo todo esto desde la infancia y a veces una de las cosas que traemos muy castradas, pues no sé si decirlo así o está siendo demasiado fuerte, la cuestión emocional, ¿verdad? La cuestión emocional. Y a mí me gustaría ahí que nos pudiera explicar qué nos pasa con esta parte, como mencionaba usted, la repetición de patrones, porque dijo usted ahorita que estamos viviendo y conviviendo con la familia con la que a lo mejor nada más nos veíamos en la mañana cuando todos salíamos a trabajar a la escuela y nada más regresábamos a dormir, pues resulta que se están fracturando muchas relaciones familiares y además de la célula más íntima. ¿Qué nos estará pasando, maestra, con los Bueno, vínculos? creo que aquí lo que sucede es que tenemos como sociedad, de manera general, es que cada vez tenemos más frágil nuestros mecanismos de autorregulación. Entonces, cada vez somos menos tolerantes, eh, no sabemos cómo manejar el enojo, la frustración, el rechazo, ¿sí? Y consideramos que me deben de o debo de. Entonces nos envolvemos en una cadena de deberías y nos quedamos solamente, como usted menciona, en la parte cognitiva de estar, una cognición que no es una cognición eh, analítica, reflexiva, es solamente es una creencia y le sigo dando vueltitas al pensamiento y voy sacando otro y otro. Usted dice como pañuelo de Kleenex, yo digo como los pañuelos del mago, ¿verdad? Ya que saca uno y luego viene amarradito otro y saca una cadenita larga, 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 larga de pañuelitos. Entonces allí es donde voy enlazando un pañuelo con otro pañuelo, con otro pañuelo. Pero eso tiene que ver con justamente la manera como yo interpreto lo que está ocurriendo en mi entorno. Uh-huh. Y no somos tan buenos para interpretar la realidad. De hecho, creo que como personas somos excelentes para distorsionar la realidad, para no ver la realidad. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos muchos filtros. Una parte de esos filtros tiene que ver con nuestra personalidad, nuestra estructura de personalidad. Otra de esos filtros tiene que ver con los patrones de crianza, con la manera de resolver problemas. Entonces, vamos teniendo pues una imagen bastante distorsionada de nosotros mismos y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si nosotros desarrolláramos de una manera más sólida esta condición de autorregulación, estas habilidades socioemocionales que son súper indispensables para poder andar en la vida, ¿no? Porque
ahí es donde esas habilidades se van a mostrar en las relaciones de interacción social, es donde se van a mostrar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar esas habilidades? Pues primero, poner nuestra atención en objetivos para poder tener un mejor manejo de las emociones, ¿sí? Tomar decisiones de manera más responsable, evitar, inhibir, exhibir menormente conductas de riesgo, mejorar, perdón, no le escucho. ¿Cómo cuáles, maestra? Conductas de riesgo, Ujú. violencia, adicciones. Estoy muy impresionada con el tiempo ahorita, pero voy a No, mencionar no, alguna. no se presione. Yo soy la que le llevo el tiempo. Usted adelante, mire, aquí nos están siguiendo, todo el público. Adelante, no se presione por el tiempo. Mire, en una ocasión estaba en la universidad y llegó una autoridad, creo que era secretario de Gobernación del Estado en esa época, Ujú. y entonces comentaba que era normal que en algunos estacionamientos de la universidad algunos alumnos introdujeran bebidas alcohólicas. Ok. Entonces, pues yo tengo el defecto de no quedarme callada y pues solicité que me dieran el uso de la voz y que no es normal. Es común, pero no es normal, Ujú. ¿sí? No es normal beber, Ajá. es común. Entonces, cuando tenemos conductas de riesgo, es violencia, es adicciones, todo aquello que me mantenga en una condición de fragilidad ante mí mismo o ante los demás. Si yo Ujú. conduzco con mucha velocidad, si no tomo en cuenta el reglamento de tránsito, si yo no como de manera apropiada, si yo no duermo, o sea, todo esto son conductas de riesgo, pero las más riesgosas obviamente tienen que ver con situaciones que atendan grandemente contra la salud física y emocional, como son la violencia y las adicciones. Ujú. Otra de las cosas es que, ¿qué más se requiere? Las personas que tienen habilidades socioemocionales son aquellas que son selectivas con su círculo social, selectivas en un sentido que busquen personas que sean más saludables esas relaciones, ¿sí? Que enriquezcan más a sus emociones, su espíritu, su aprendizaje, ¿sí? Las personas que tienen habilidades socioemocionales son también aquellas que tienen menor estrés emocional porque se autorregulan mejor. Uh-huh. Y aquí es donde necesitaríamos empezar a desarrollar, y creo que esa es una tarea que debe ser conjunta, o sea, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Recientemente, no tengo ni siquiera la semana de haber transcurrido esto, transitando aquí en Ensenada por una avenida muy, muy importante, casi la única, muy importante, iba una manifestación política y otras personas iban en el sentido de norte hacia el sur. Y una persona, dos automóviles iban de el este hacia el oeste y que hicieron pasar atravesando la columna de los manifestantes. Estaba un oficial en motocicleta parado desviando al tránsito para que tomaran hacia otro camino. Bueno, estas personas se bajaron del automóvil, eran dos individuos muy robustos, ¿sí? Y le echaron el carro encima al motociclista, no le pasó nada porque fue así amenazándolo hasta que pararon el tráfico y ellos pasaron porque pasaron. Si tenemos una autoridad que sería el oficial de tránsito que está diciendo que se tiene que hacer y no lo obedecemos, y eran hombres, yo les calculo 40, entre 40 y 50 años. Yo tengo que pasar por donde yo quiera. Ahí no hay regulación. Estamos hablando, porque la regulación emocional también tiene que ver con la capacidad de postergar la satisfacción de las necesidades. Tiene que ver con el impulso. Y todo eso, como mencionaba usted desde el principio, son la parte también del modelaje, ¿no? De cómo nos tocó que nos enseñaran o vimos el respeto a la autoridad,
la forma de conducirnos con los demás, porque se nos olvida que finalmente, ¿sabe? Digo, a ver, voy a poner este ejemplo, usted me dice si estoy en lo correcto, ¿no? A mí me ha tocado ver, ¿sabe dónde para mí ha sido significativo? Observar en las familias cuando hay un duelo, cómo hay familias que asumen este duelo como de una forma como, pues no sé si es la palabra llamarla íntegra, o sea, muy sólidas, ¿no? Y puedes ver familias que se están, pero de verdad no pueden contener la emoción, está desbordada. Me ha tocado verlo en sepelios, sobre todo, ¿no? Entonces, me ha tocado ver este contraste y a mí me ha parecido interesante cómo las familias acostumbran regular las emociones y sus integrantes aprenden a hacerlo, ¿no? No sé si esto también, bueno, si esto lo podemos ver, puede ser una analogía en esto, ¿no? El respeto a la autoridad, ¿no? Platicábamos usted y yo, ¿no? Como, por ejemplo, a mí yo estoy muy acostumbrada a a hablar con un usted hasta que me piden el tú, ¿no? Para mí es muy complicado tutear a mis maestros. Sin embargo, hay gente que no, de entrada, ¿no? A gente mayor entran con el tú. Entonces, ¿cómo tiene? Todos estos son modelajes que se van aprendiendo desde la casa, ¿verdad? Y no sé si tenga también, o sea, se ve también en la parte emocional y en la regulación, como decía usted, de las emociones. Claro, porque hay personas que confunden la autorregulación con la frialdad, ¿sí? O sea, la frialdad sería la falta de respuesta emocional, Ujú, ¿sí? La disociación del evento, separar lo que está ocurriendo de lo que estoy sintiendo, como si no existiera, ujú. dándole un sentido distinto. Y Maestra, ujú, a veces ocurre cuando hay un gran impacto emocional que la persona no sabe cómo responder, eh, al, fallece, hay una pérdida importante y no pasa nada hasta que después, ¿verdad? Varias semanas después les cae el 20 a ah, propósito del programa, ¿sí? Y eso es una forma de defensa. En ocasiones es una forma de defensa ujú, porque el impacto emocional es muy grande. ujú, Ujú. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la sensación en el duelo puede ser mucho más intensa a medida que va pasando el tiempo, porque una cosa es que alguien ya no esté con nosotros y, ok, no está, y hay gente que dice, bueno, es que yo así como que hice de cuenta como que se fue de vacaciones, como que estaba en otro lugar, como que iba a regresar, pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses me di cuenta que ya no estaba más. ujú. Ujú. Y es cuando empiezan a tener este contacto con la realidad. Pero hay otras personas que no importa que pasen siglos, no hay esta respuesta emocional. Y otros que se desbordan. Hay otras personas que se desbordan. ¿Y cuándo es cuando se desborda? ¿Cuándo es lo pertinente? ¿Cuándo se espera que alguien se desborde? Cuando somos bebés. Wow. Cuando somos bebés, Ujú, ¿sí? Si se cae la bola de nieve que traía el cono, se cae al piso, el niño llora, ¿no? Porque es algo tremendo que le pasó. ujú, Y aunque le digan nosotros, mira, no te preocupes, vamos a comprar otro, ¿no? Así. Ujú. ujú. Pero no hay la contención. Por eso se requiere, hablando del apego, que fue con el tema con el que Ajá. iniciamos, donde están los padres, donde están los cuidadores para contenerlos. Ujú. Y Maestra, ahora me gustaría que pudiera contextualizarle en términos psicológicos lo que es la contención, para que el auditorio que no está relacionado con este término de contención, eh, poderles explicar que contención no se trata de suprimir, o sea, no se trata va más enfocado a canalizar. ¿Y sabe por qué hago esta observación? Porque yo en alguna ocasión me tocó una persona con la que yo utilizaba mucho el establecer límites y para ella establecer límites era limitar. Entonces me gustaría que el público tuviera la oportunidad de entender lo que es el concepto
de contención, los que son padres y los que les toca estar en otra función, para que entiendan bien lo que es la contención, porque no es controlar ni suprimir la emoción, sino... No. Lo que implica la contención es el estar acompañando, ¿sí? Y entonces darle la certidumbre de que esto va a resolverse. O sea, yo le puedo decir a alguien, ay, no llores, no llores, no te va a doler. No, sí te va a doler. Y sí, está bien que llores, ¿sí? Y que esto le permita a la persona decir, bueno, ya sé que duele, ya sé, la contención implica calmar y estimular la confianza, Y ¿sí? entra la empatía, maestra, también, la parte Por supuesto, de decir, ¿sí? yo sé lo que se siente, sé que te duele o... Sí, tiene que ver la empatía y también la escucha activa. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? ¿Cómo es? ¿Sí? A ver, se te perdió tu perrito. ¿Dónde está el perrito? A ver, lo vamos a ir a buscar, ¿sí? Este, toda esta parte. Pero Se te fue igual, el globo, maestra, me hizo que me remontara. Me hizo que me remontara una vez que, así como me dieron el globo, se me fue. Es horrible. Para un niño es una sensación espantosa. así es. ¿Por qué? Porque nosotros, la contención implica moderar los impulsos, ¿no? Entonces es comprender qué es lo que va a ocurrir. Eh, ¿A quién no le han puesto una inyección en alguna ocasión en su existencia, no? Entonces eso te va a doler, eso te es Ujú. un piquetito, ¿no? Y hay Sí. personas que al contrario, no le vayas a decir, Ajá. no, si el niño se cae, levántate, no pasó nada, levántate, sacúdete Ujú. y ya, ¿sí? Sí. Y está bien, no hacer, ay, ¿qué te pasó? Porque caeríamos en el extremo de la sobreprotección, ajá, Ajá. pero decir, a ver, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? ¿Todo está bien? Ok, te raspaste, hay que lavar aquí. Esa es la parte de la contención, ¿sí? Ujú. Es calmar y escuchar qué sientes, qué te duele, dónde estabas, qué necesitas. Eso es la contención, ¿sí? No es resolverle al otro, a excepción, ¿verdad? Y aquí ya sería un trabajo especializado. Cuando hay una crisis, una intervención en crisis, sí se requiere un Ujú. entrenamiento para poder dar contención a la persona o a la comunidad que está en Ujú. crisis. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Fíjese, maestra, a ver, entonces aterrizando para el auditorio, qué Sí, interesante todo lo que usted nos está compartiendo, porque esto que vimos que empezamos, ¿no? Del vínculo, el apego, el modelaje de conductas, el saber intervenir, ¿no? El conducir, terminamos ahorita con empatía, con la contención, para poder conducir las emociones, para poder acompañar, ¿verdad? Tenemos que reflexionar, como decía usted, eh, el que podemos nosotros dar esa contención a los que nos toca ser padres con hijos pequeños, pero también hay que ver si estuvimos carentes de, si a mí no me explicaron, si a mí no me dijeron, pero también reflexionar, hace un momento decía usted, ¿no? Las herramientas que pudieron haber tenido mis padres o mis cuidadores. Probablemente esas herramientas no son las mismas herramientas que yo tengo. Y aquí era también donde yo le quería preguntar, ya para empezar a cerrar el programa, maestra, es cuando la persona se da cuenta que tiene que trabajar en algo, que hace esa introspección o simplemente sus relaciones de matrimonio, ¿no? Sus relaciones para comunicarse como compañero, como amigo, cuando se empieza a dar cuenta que empieza a tener a lo mejor estas fricciones sociales o algo necesita trabajar. También hay veces que el que empieza a hacerlo diferente dentro de ese círculo familiar es, no te sales, bien, ya, ¿no? Vienes para acá, ¿no? Me ha tocado ver que a veces empezar ese proceso de cambio puede ser difícil para un individuo cuando pertenece a un grupo, ¿no? Muy diferenciado con ciertas características o con ciertas conductas.
¿qué hacer? ¿Qué hacer, maestra? O sea, solamente con el proceso terapéutico o saber que el empezar un proceso de cambio nos va a implicar también, pues, probablemente un camino empedrado. Sí, Lyman Wine llamaba a esto pseudomutualidad y pseudo-hostilidad, y también él habla de la banda de hule, ¿no? O sea, que a veces aparentemente el individuo en esa familia empieza a hacer cambios y cambios y cambios, y al final regresa otra vez. Uh-huh. Y ese es un proceso. Usted me está preguntando la parte si hay iniciar un proceso terapéutico que tiene que pasar. Eh, Todos los caminos llevan a Roma. Uh-huh. Aquí hay personas que tienen una gran capacidad reflexiva, ¿sí? Y pueden resolverlo, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis. Eh, Melanie Klein, otra autora, habla del proceso de individuación, Uh-huh. ¿sí? Entonces, o tal vez, ahorita me corrigen los que me están leyendo y me están... Que nos ayuden. Ahí hay varios que nos No pueden recuerdo, pasar el tip. es Mahler es la que habla del proceso de individuación, y ella establece que para que nosotros lleguemos a la etapa adulta, emocionalmente hablando, tendríamos que definir qué quiero, con qué me quedo y qué ya no necesito de lo que yo recibí en mi proceso de desarrollo, en mi crianza y en mis experiencias. Uh-huh. Vamos a suponer que por alguna razón, algunos de los que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, es que querían que yo fuera nadadora. Y pues sí, aprendí a nadar, pero ya no quiero nadar, ¿sí? Y eso puede ser así como, ¿cómo es que no vas a nadar? Tan buen futuro que tú tenías como nadadora. Sí, pero yo estoy eligiendo. O sea, necesito asumir de manera responsable lo que yo quiero para mi vida y no decir, ay, pues soy nadadora porque pues todos en mi casa y cómo le iba a dar un disgusto a mi papá que fue atleta olímpico y bla, 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 bla. Entonces es el tomar esa decisión, esa determinación, porque yo ya quiero hacer algo, otra cosa, pero primero tengo que hacer qué quiero. No es como, ya no quiero nadar porque ya me cayeron gordos en la casa, así, cómo dan lata con la nadada, ¿no? Ahí entrarían también saber establecer límites. Claro, porque en el proceso de individuación decido qué es lo que quiero para mí, qué es lo que no quiero para mí, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué necesidades son mis necesidades y cuáles son las necesidades de otros? Ok. ¿Sí? Tal vez alguno diga, yo no tengo necesidad de sacarme dieces, Uh-huh. mis papás quieren que me saque dieces, yo no tengo necesidad de sacarme dieces. Bueno, uh-huh. Pero tal vez no tengo la necesidad de sacarme dieces porque no he entendido que donde yo quiero estudiar, porque no sé ni qué quiero estudiar más adelante, me van a Uh-huh. dar beca por tener un buen promedio. Así es. Entonces, tal vez lo que requiero es información. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, necesito como ir buscando mi lugar y definiendo esa parte, porque ninguno de los que estamos aquí en esta charla, podemos sentarnos y con la mano en la cintura decir, yo soy así porque así me hicieron, y Ay, así wow. soy. Y el Uh-huh. que me quiera, qué bueno, y el que no, pues ni modo, no, porque yo soy responsable de mí, no puedo decir, así ya me maleducaron, así ya me malcriaron, a Uh-huh. mí no me dieron cariño y yo no puedo dar cariño. A mí no me dijeron que, yo vi que toda mi familia era alcohólico y bueno, yo trato de no tomar tanto, pero pues no pasa nada porque, ¿sí? Y el día que alguien, por ejemplo, una persona que bebe, ya va a las fiestas y no bebe, ¡ay, qué ridículo! ¿Por qué no bebes? Uh-huh. Entonces Uh-huh. hay mucha presión social, por lo tanto tiene que estar la persona con los pies muy bien puestos en la tierra y saber el para qué, no el por qué, el para qué está tomando esa decisión. El objetivo, estábamos hablando precisamente que nosotros, sí, en esas habilidades socioemocionales
necesitamos centrar la atención en objetivos. Voy por esto. Si yo tengo claro, si cada uno de nosotros tenemos claro cuál es el objetivo de para qué estoy haciendo esto, pues me pueden decir 30,000 cosas para desviarme de mi objetivo. Ujú. Si mi objetivo tiene una argumentación sólida con la realidad, con la realidad. Y sí, y a partir de tener todo eso claro, pues nos ayuda, decía usted, ¿no? O sea, no nada más es pues me maleducaron y los demás que se aguanten, sino es qué voy a trabajar en mí precisamente volviendo al tema de este programa, ¿no? ¿Cómo me relaciono? ¿Verdad? Así. ¿Cómo me relaciono? Y cómo esta relación va más allá de mis compañeros o de mis amigos, va de mi matrimonio, va de con mis hijos, va como en todos los roles que a mí me toca ejercer, ¿no? En mi convivencia diaria, ¿verdad? Ay, maestra, muchísimas gracias. Pues hemos llegado prácticamente al final del programa. Algo más que quisiera usted agregar, porque voy a pasar a leer, tiene algunas preguntas y siguen los saludos, maestra. Solamente voy a agregar algo más. O Adelante. sea, la forma en que yo puedo saber si la manera que yo me estoy conduciendo es saludable, psicológicamente saludable, es con los resultados. ¿Con qué gente me relaciono? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Sí? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cómo son mis empleos? Ajá. Entonces digo, ay, pues con esto, eso. ¿Cómo son esas personas? Esos hablan de mí. Al actuar, lo revelamos. Así es. Fíjese, me hizo remontarme, ¿no? Hasta cuando revisa uno un currículum, ¿no? Que se puede ver una persona que va brincando, brincando, brincando de empleo a empleo por cortos periodos y dices, hay inestabilidad, ¿no? O sea, es como el crédito, como el récord crediticio que vamos llevando, ¿verdad? De las relaciones. Sí. Así es. Adelante, maestra, con las Muchísimas preguntas. gracias, maestra. Bueno, a ver, vamos a continuar con las últimas. Pregunta Mía Díaz. ¿Qué pasa cuando no se tiene esa contención en la familia de la que hablaba usted? Mm, bueno, lo que ocurre es que las personas pueden optar por o guardarse todas las emociones y, como se dice coloquialmente, tragárselas porque pues, o bien estar desbordados. Y son familias que son muy dramáticas, que son esas escenas navideñas donde más valía no haberse reunido porque están en malos términos. Hay conflictos en las familias cuando hay tanta falta de contención, ¿no? Y yo escucho, veo en TikToks y todo eso, es que soy muy intenso, soy muy intensa, ¿no? O hacen es que somos de carácter fuerte. No, no son de carácter fuerte. De carácter fuerte estamos hablando, cuando se habla así coloquialmente, es una persona malhumorada, es una persona irritable, una persona quisquillosa, una persona intolerante. Eso no es carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte, de carácter recio, es determinado, llega donde quiere, tiene claros sus objetivos. Los otros no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en la falta de contención nos desbordamos y podemos estar en relaciones muy caóticas, en relaciones muy codependientes, Ujú. en Ok. relaciones muy perversas desde la perspectiva psicológica, es decir, estamos juntos para hacernos daño. Ahora está de moda el término tóxicas, ¿sí? Ah, bueno, Ok. a eso llegamos. Ok. Ay, muchas gracias, maestra. Pregunta Reina. A ver, manda. Gracias, profesora. La profesora Sonia, me encanta el tema. Ana Lilian Ortega, qué gusto, maestra también. Dice, gusto escucharte, Marcela. Saludos, Lorena Alonso. Eh, dice Reina Sam- Samilla. Familia. Ajá, dice, entonces, mis relaciones hablan por mí. Se refiere a que mis relaciones dicen si logré o no salir de los patrones
aprendidos en mis primeras relaciones? Así es. Mis relaciones dicen qué fue lo que yo aprendí, cómo lo estoy haciendo y con qué resultados. Si yo tuve un aprendizaje, si tuve un ambiente familiar, una crianza que me dio un apego seguro, que tengo contención, que soy autorregulada, entonces eso lo voy a mostrar en mis relaciones. Y cuando me encuentre un desregulado por ahí, pues ya, pues con permisito, ¿no? Ujú. Gracias por participar y hasta luego. Sí, ok, gracias maestra. Yolanda Elizabeth Castro, gracias Marcela, siempre útil e interesante escucharte. Saludos. Bueno, maestra, pues hemos llegado, como yo le dije, el tiempo se nos va rapidísimo, escucharla es un placer. Quiero puntualizar frases que dijo que me encantaron y quiero compartirlas con el público, dejarlas para que las reflexionen y nos termine de caer el 20, ¿no? Habló usted de llegar a la vida adulta emocionalmente hablando. O sea, no el que seamos adultos quiere decir que seamos adultos emocionalmente. Qué importante, ¿no? O sea, podemos tener la edad, pero no así estas habilidades socioemocionales como adultos, ¿verdad? Dijo usted también buscar mi lugar y me remontó mucho a una relación también de pareja, ¿no? De no renunciar a ti mismo por vivir con una persona, compartir un techo con una persona. Hay esta parte de compartir, pero también de cuidar o preservar tu individualismo que es tan importante. Y decía usted, las personas debemos de tener un objetivo, no nada más es no quiero nadar, no quiero hacer fútbol, no quiero hacer esto, es qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer, ¿no? Tener mi plan B, qué quiero y sobre todo tener objetivos. Sabemos que no es fácil, pero no imposible de trabajar, ¿verdad? Y siempre hay quien nos pueda apoyar para trabajar todo esto. Eh, bueno, maestra, la maestra me compartió alguna literatura. Yo les quiero pedir que nos apoyen posteando en el chat, porque también, fíjense, el que ustedes me posteen en el chat nos ayuda mucho a seguir difundiendo el contenido de los programas. Este programa se va a quedar grabado para que lo puedan ustedes ver, consultar cuantas veces lo quieran o lo puedan compartir. Entonces, si ustedes me ponen en el chat, nosotros les podemos compartir los textos que la maestra me hizo ya el favor sobre este tema de poder compartir con el auditorio. Y también, maestra, dentro de las cosas que usted me mencionó en su currículum, es que está usted como miembro activo de la Red de Salud Mental de Baja California. La felicito, de verdad, qué gran labor. Me gustaría que pudiera usted compartir con el público, porque ahorita que estamos atravesando tanta adversidad, estamos viendo, mencionaba usted, ¿no? La violencia y muchas otras cosas más, que las estadísticas desafortunadamente están creciendo en el suicidio, la violencia, la agresión, no andamos completos y sabemos que hay especialistas de la salud mental que están brindando el apoyo. ¿Nos pudiera platicar de qué se trata esto y a dónde puede recurrir la gente que requiere apoyo? Claro que sí, con mucho gusto. La Red de Salud Mental de Baja California fue gestada, fue creada en el Colegio de Psicólogos de Baja California y es un servicio social que se le da a la comunidad. La atención es gratuita, se realiza mediante, las personas se pueden comunicar por medio de la página que tiene la Red de Salud Mental en Facebook y allí las personas que así lo deseen van a tener la oportunidad de ser atendidas, ¿sí? De manera gratuita hasta por 3 sesiones, porque es un apoyo psicoemocional, no es un proceso terapéutico, es un apoyo psicoemocional solamente y si la persona requiere algún otro tipo de intervención, entonces se le sugiere a dónde acudir. Hay ocasiones que se solicita a la persona que acuda a interconsulta psiquiátrica, dependiendo, ¿no? Y eso se hizo en el marco del apoyo a la comunidad ante la pandemia y todas las secuelas que tiene la pandemia, porque no se ha quitado y Ujú. no se va a quitar, ¿sí?
y ahí tenemos que estar muy atentos porque aunque algunos ya estemos vacunados y se van a vacunar al resto de la población, la vacuna no es un remedio para toda la vida, tiene un periodo de protección, no se sabe cuánto, pero son diferentes vacunas. Entonces hay que mantenernos en esta parte de cuidarnos y de cuidar a los otros. Pero en esto, desde el momento en que se da la violencia, hay mucha violencia intrafamiliar ahora que se está dando el estar tanto tiempo juntos en casa, hay problemas de farmacodependencia, hay problemas de abuso, hay problemas de depresión, hay ideación suicida, hay trastornos de ansiedad. Entonces, todos este tipo de alteraciones van a tener la oportunidad, las personas que tengan esta eh, condición pueden escribir a la red de salud mental en Facebook, hoy pueden encontrarlo y solicitan la atención y se les da la atención, ¿no? Es un servicio social, es una página creada para dar apoyo a la comunidad. Y quiero decirles con muchísimo gusto que no solamente hemos dado apoyo a los baja californianos, hemos recibido solicitudes de atención de cualquier parte de la República, de Campeche. Yo he atendido a algunas personas de Campeche, de Yucatán, de la Ciudad de México, y es una parte que en lo personal a mí me ha dado muchísimo, porque estando confinados, decimos, ay, no tengo nada que hacer. Claro que sí, hay muchas cosas por hacer y para hacer. Y creo que hay que felicitar al Colegio de Psicólogos que trabaja por la salud mental de los baja californianos. Ay, muchísimas gracias, maestra. Qué hermosa labor, sobre todo ahorita que se necesita tanto. Y bueno, ya ahorita que anuncié el cierre del programa, ¿qué cree? Llegaron muchísimos comentarios. Voy a darle lectura porque me encanta que la gente sienta realmente que esto es interactivo, y con esto voy a cerrar el programa. Le agradece Reina Samilla. Muchas gracias, Ana Luz. Malena Rojas, muy interesante, saludos. Has Arciniega, Arciniega es, ¿verdad? Arciniega. Arciniega. Me encantó, siempre un placer escucharla. Marcela López Castro, Lupita Quijas, creo que no es sencillo dejar una relación con una persona desregulada. Leticia Paniagua, muchas gracias, maestra Marcela, un gran placer volver a escucharla. Mía Díaz, muchas gracias, excelente tema, en un gran momento. Lupita Quijas, gracias, maestra. Mariana Carlos Félix, muy bien, ok, muy buena plática, gracias. La maestra Sonas, y para compartir el video y nos la compartan los textos, claro que sí, se los mandamos. Flores Susana, saludos, muy interesante presentación, hay mucho por reflexionar, esperamos que les haya caído el 20, de eso se trata, por eso el nombre del programa. Claro que sí, maestra. Voy a comprometer aquí a la maestra Marcela, porque dentro de la plática que tuvimos, ella me dijo que sí aceptaba programa 1, programa 2 y programas más, maestra, más. Escucharla es un placer, y claro que sí, con mucho gusto, para mí es un placer tenerla en el programa. Leticia Arroyo, felicidades, muy enriquecedora charla. Mari Reyes, sí, apoyan, que quieren parte 2, tema interesante, educativo, gracias. También ya me están pidiendo los textos, maestra, muy bien. Jorge Martínez, felicidades, muchas gracias por el aporte. Sofía Fernández, muy interesante tema, mucho por reflexionar, gracias por su generosidad, por compartir sus conocimientos. Marisela Ramírez Cepol, me encantó el tema, un gusto escuchar a Marcela. Ana Laura, excelente persona y gran maestra. Raquel Talavera, muy buena información que nos dé herramientas para transitar en el diario vivir, gracias. Y Reina Samilla, agradezco, me compartan usted, claro que sí. Pues maestra, muchísimas gracias. Al auditorio le doy a usted las gracias, maestra, de verdad fue un placer como siempre escucharla, y con esto, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos, fue una deliciosa conversación con la maestra Marcela. Estoy segura que les cayó el 20 y de eso se trata.
A nuestro auditorio le recordamos que sus propuestas de temas son muy importantes. Ayúdenos para saber qué temas les interesa que desarrollemos para buscar a los especialistas. Hay mucha gente que tiene mucho que aportar y que es muy rico escucharlas en diferentes disciplinas. Háganos propuestas, tenemos un correo electrónico, pueden hacerlo por Face, pero también tenemos un correo electrónico que es programael2020 con número @gmail.com. Que pasen una excelente y maravillosa noche. Muchas gracias.